Observa detenidamente 7 profecías a través del profeta Isaías cumplidas en este tiempo. Vamos a ver. 7 profecías del libro de Isaías se están cumpliendo ante nuestros ojos y muchos las están pasando por alto. Desde el retorno de Israel a su tierra, el florecimiento de los desiertos, el renacimiento del idioma hebreo y la decadencia moral de las naciones, todo apunta a que las palabras de Isaías ya no pertenecen al pasado, están manifestándose ahora. Ante este panorama surge una pregunta que no podemos ignorar. ¿Indican estas 7 señales que el mundo está entrando en la etapa final de la historia anunciada por Isaías? Amados hermanos, en este video analizaremos cada una de estas profecías y veremos cómo ya están tomando forma en nuestros días, revelándonos que lo que fue anunciado como advertencia, hoy se presenta como una realidad innegable. Te invito a quedarte hasta el final, porque la última profecía se está cumpliendo en nuestros tiempos y casi nadie está hablando de ello. Número 1. El desierto reverdecerá. El profeta Isaías, hace más de 2700 años, habló en medio de una nación quebrantada espiritual y moralmente. Judá vivía tiempos de injusticia, idolatría y temor ante la amenaza de potencias extranjeras, con un pueblo que se había apartado del pacto y confiaba más en alianzas humanas que en Dios. En ese contexto de crisis profunda, Isaías pronunció una de las promesas más audaces registradas en la Escritura. No fue una metáfora poética ni una imagen espiritual abstracta. Fue una declaración profética concreta sobre una transformación futura y visible. Isaías capítulo 35, versos 1 y 2 afirma: Se alegrarán el desierto y la soledad, el yermo se gozará y florecerá como la rosa. Florecerá profusamente, y también se gozará con júbilo y cantará. La gloria del Líbano le será dada, la hermosura del Carmelo y de Sarón. Verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro. El marco geográfico de esta profecía es claro. Regiones como el Negev y el Arabá, zonas históricamente áridas, inhóspitas y consideradas incapaces de sostener agricultura a gran escala. Actualmente, el Negev y el Valle del Arabá producen tomates, pimientos, dátiles, aguacates, fresas, viñedos y otros cultivos de exportación. La agricultura en zonas desérticas genera miles de millones en valor económico y sostiene comunidades estables. Además, cada primavera, tras las lluvias estacionales, amplias zonas del Negev se cubren de flores silvestres, entre ellas las anémonas rojas, ofreciendo una imagen natural que recuerda la expresión profética de florecer como la rosa. El desierto no desapareció, dejó de ser estéril. Hoy, millones contemplan con sus propios ojos una tierra que durante siglos fue desierto y ahora produce vida. No es el cumplimiento final, es una señal. El mismo Dios que hace florecer la arena cumple sus promesas con precisión histórica. El desierto reverdece y la profecía avanza. Número 2. Israel restaurado como nación. La restauración de Israel anunciada por el profeta Isaías se manifiesta en la reaparición súbita de Israel como nación soberana, seguida por su preservación y consolidación en medio del conflicto. Isaías no habló de una nación que emergería lentamente mediante un proceso evolutivo o político. Habló de un acontecimiento abrupto, sin precedentes históricos, que rompería los patrones normales de formación nacional. Isaías capítulo 66, verso 8 dice: ¿Quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Pues en cuanto Sión estuvo de parto, dio a luz sus hijos. El texto profético subraya lo extraordinario del evento. Isaías afirma que la nación nacería en un solo día, de manera inmediata y visible, no como un proceso gradual, sino como un acto histórico puntual. Esta declaración encuentra un paralelo directo en el 14 de mayo de 1948, cuando Israel fue proclamado Estado soberano en un solo día, mediante una declaración formal, con establecimiento inmediato de gobierno, autoridad legal y estructura estatal.
Ninguna otra nación moderna ha surgido de esta manera tras casi 2000 años de inexistencia nacional. La restauración de Israel como nación soberana no ocurrió en aislamiento histórico. Fue observada, debatida y reconocida en el escenario internacional. Número 3. Los judíos vuelven a su tierra. Isaías habló de un regreso real, colectivo y territorial. La singularidad de esta profecía radica en que fue pronunciada cuando Israel aún existía como nación. Isaías no solo anticipó el regreso, sino que implícitamente anunció la dispersión previa. El profeta vio un ciclo completo de la historia: expulsión, diáspora global y retorno. Isaías capítulo 11, versos 11 y 12. Acontecerá en aquel tiempo que Jehová alzará otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo que aún quede en Asiria, Egipto, Patros, Etiopía, Elam, Sinar, Hamat, y en las costas del mar. Y levantará pendón a las naciones, y juntará a los desterrados de Israel, y reunirá a los esparcidos de Judá de los 4 confines de la tierra. Durante casi 2000 años, esta dispersión fue una realidad histórica. Tras la destrucción de Jerusalén por Roma en el año 70 después de Cristo y la posterior revuelta de Bar Kokhba en el siglo II, los judíos fueron expulsados masivamente de Judea. Desde entonces, se establecieron comunidades en Europa, el norte de África, Medio Oriente, Asia y más tarde, América. Desde una perspectiva histórica, un pueblo sin territorio, sin soberanía y sin lengua viva, suele desaparecer en pocas generaciones. Sin embargo, el pueblo judío conservó identidad, religión, memoria territorial y esperanza de retorno, expresada repetidamente en su liturgia y tradición. En 1950, Israel promulga la Ley del Retorno, un hecho sin precedentes en la historia moderna. Esta ley establece que todo judío, sin importar el país de origen, tiene derecho automático a regresar y establecerse en la tierra de Israel. Número 4. La decadencia moral, llamar bien al mal. La restauración de la tierra y el regreso del pueblo no agotan el mensaje profético de Isaías. El profeta también anunció una transformación profunda en el orden moral de la humanidad. Isaías no describió simplemente corrupción individual, describió un colapso del criterio moral colectivo, una inversión sistemática de valores. Isaías capítulo 5, verso 20 dice: «Hay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas, y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce, y lo dulce por amargo». En el mundo contemporáneo, este patrón se ha intensificado. Los fundamentos morales que durante siglos estructuraron las sociedades occidentales y orientales han sido progresivamente desplazados por un relativismo ético radical. La verdad deja de ser objetiva. La moral deja de ser trascendente. El bien y el mal se definen por consenso cultural, no por principios. Isaías anticipó este escenario con precisión inquietante. La inversión moral comienza en el lenguaje. Conductas destructivas son suavizadas mediante eufemismos. La corrección moral es presentada como intolerancia. La disciplina es etiquetada como opresión. Isaías entendió que cuando el lenguaje cambia, la conciencia cambia. Y cuando la conciencia cambia, la sociedad colapsa. El profeta no presenta esta decadencia como un simple fenómeno cultural. La presenta como antesala del juicio. Número 5. La soberbia humana y el derrumbe de los sistemas. El profeta Isaías advirtió que, antes del desenlace final de la historia, la humanidad entraría en una fase marcada por una confianza extrema en sí misma. No se trata de un orgullo individual ni de una actitud moral aislada, sino de una soberbia estructural, colectiva, expresada en sistemas políticos, económicos, tecnológicos y culturales, que funcionarían deliberadamente sin referencia a Dios. Isaías capítulo 2, versos 11 y 12 dice: «La altivez de los ojos del hombre será abatida, y la soberbia de los hombres será humillada, y Jehová solo será exaltado en aquel día, porque día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, y sobre todo enaltecido, y será abatido». El lenguaje del texto no apunta a personas aisladas, sino a estructuras humanas completas. Isaías menciona ciudades fortificadas, torres elevadas, sistemas de defensa y símbolos de poder.
todas representaciones de una civilización que confía en su capacidad de control, seguridad y permanencia. La humanidad ha alcanzado niveles de desarrollo tecnológico y organizativo sin precedentes. Sin embargo, ese mismo progreso ha venido acompañado de una exclusión sistemática de Dios del pensamiento público, de la ética y de la toma de decisiones. El mundo moderno no proclama abiertamente que Dios no existe. Actúa como si no fuera necesario. Número 6. Jerusalén como centro de atención de las naciones. El profeta Isaías anunció que, en el desarrollo final de la historia, Jerusalén ocuparía un lugar central en la atención de las naciones. Isaías capítulo 2, versos 2 y 3. Acontecerá en los postreros tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones, y vendrán muchos pueblos y dirán, venid, y subamos al monte de Jehová. La historia moderna muestra un cumplimiento progresivo y verificable de esta visión. Jerusalén se ha convertido en una de las ciudades más observadas, disputadas y debatidas del planeta. Decisiones tomadas sobre su estatus generan reacciones diplomáticas inmediatas. Resoluciones internacionales, conflictos regionales y tensiones religiosas convergen de manera constante en su territorio. Ninguna otra ciudad concentra simultáneamente reclamos políticos, religiosos y proféticos con tal intensidad. Jerusalén es sagrada para judíos, cristianos y musulmanes. Esta triple centralidad convierte cualquier acontecimiento ocurrido allí en un asunto de repercusión global. Número 7. El renacimiento del idioma hebreo. Entre las profecías más sorprendentes del profeta Isaías se encuentra una que rara vez se analiza con profundidad: la restauración del lenguaje del pueblo. Isaías capítulo 19 verso 18 declara: En aquel tiempo habrá 5 ciudades en la tierra de Egipto que hablarán la lengua de Canaán, y jurarán por Jehová de los ejércitos. Una será llamada Ciudad de Destrucción. Esta expresión no se refiere a un dialecto común, sino al idioma hebreo, la lengua del pacto, que en tiempos del profeta ya comenzaba a ser desplazada por influencias extranjeras. A finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, figuras como Eliezer Ben Yehuda impulsaron la restauración del hebreo como idioma hablado. Lo que comenzó como un esfuerzo cultural se transformó en un fenómeno nacional sin precedentes. Cuando el Estado de Israel fue proclamado en 1948, el hebreo no fue adoptado simbólicamente. Fue establecido como idioma oficial del Estado. Hoy, el hebreo es lengua viva, moderna y funcional. Todas estas señales se alinean como partes de un mismo proceso. Isaías no describió diccionarios, academias ni escuelas. Describió el resultado: un pueblo restaurado, capaz de hablar nuevamente con claridad. El idioma volvió. La nación volvió. La tierra respondió. La profecía no quedó en el pasado. Sigue hablándose hoy. Así concluimos este recorrido por las profecías del profeta Isaías. El cielo y la tierra pasarán, mas su palabra permanecerá. Lo que Dios habló a través de su profeta tiene que cumplirse. Si el video fue de suma importancia para tu vida, síguenos, compártelos y déjame tu comentario. Dios te bendiga y Dios te guarde.